Bien, para terminar con las categorías del impuesto a las ganancias, nos queda la última, que son las ganancias de cuarta categoría. En el video anterior vimos primera, segunda y tercera, ¿correcto? Nos queda la última, que es la cuarta categoría. Y la cuarta categoría se refiere, como su nombre lo indica aquí, a la prestación de servicios personales, es decir, todo aquello que una persona genera con su trabajo personal, sin ser ni alquiler, ni inversiones, ni negocios, ni nada. Y en las enumeraciones que me hace la ley, dice que son ganancias de cuarta categoría todos aquellos ingresos provenientes de desempeño de cargos públicos, ¿sí? Es decir, sueldos de presidente, de intendente, de cualquier desempeño de cargos públicos, ¿correcto? ¿Qué más? Jueces y empleados del Poder Judicial nombrados a partir del año 2017. El tema de el sueldo de los jueces siempre fue un tema muy controvertido porque los jueces ganan mucho dinero y está bien, pero no pagaban impuestos a las ganancias, con lo cual era bastante injusto. Y a partir de, creo que fue el año pasado o el 2018, se decidió que todos los jueces van a empezar a pagar ganancias siempre y cuando sean nombrados a partir del 2017. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los jueces fueron nombrados antes, con lo cual la mayoría de los jueces no pagan impuestos a las ganancias, ¿sí? Pero bueno, es una discusión que tiene siglos en nuestro país. Sigamos. Cualquier tipo de ingreso proveniente de trabajo en relación de dependencia, o sea, sueldos. Ustedes miran, ¿todos los sueldos pagan? No, hay un mínimo. Hay un mínimo a partir del cual se empieza a pagar, ¿sí? Que son sueldos no tan altos porque la inflación se los va comiendo, pero calculen que eso depende de muchos factores, no es un monto fijo. Depende de si sos soltero, soltera, tenés hijos, etcétera. Pero calculen que a partir de los, creo que son 60, 70 mil pesos en promedio se empieza a pagar, lo cual es poco, ¿sí? No es poca plata, me refiero, es un gran sueldo, pero no sos millonario ni mucho menos. Lo mismo pasa con el siguiente punto, jubilaciones y pensiones. ¿Qué? Mi abuelo que cobra 16 mil pesos de la mínima paga ganancias? No, son jubilaciones altas. Ustedes tienen que saber que un jubilado de la justicia, por ejemplo, un juez gana más de 200 mil pesos de jubilación, y hay otros rubros donde se gana bastante como jubilación. Bueno, cuando la jubilación es alta, se paga ganancias también. Planes de seguro de retiro privado, que sería lo mismo que la jubilación, pero privada, cuando uno ahorró durante su vida y pagó un plan de retiro para que cuando se jubile, aparte de la jubilación mínima que te da el Estado, tengas una extra que pagaste durante toda tu vida. Profesiones liberales y oficios. Esto es, junto con relación de dependencia, lo más importante que ustedes se tienen que acordar. Es decir, este y este. ¿Qué son profesiones liberales? Profesionales independientes, o sea, contadores, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, dentistas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y oficios, plomeros, electricistas, carpinteros y todo lo que a ustedes se les ocurra. Es decir, piensen que estamos en la cuarta categoría. ¿Sí? Prestación de servicios personales, todo lo que uno gana con su propio trabajo personal. Por lo tanto, las profesiones liberales y oficios entran dentro de esta categoría. No sería sueldo, sino honorarios en este caso. Y después, como último, viajantes de comercio y despachantes de aduana, que son figuras independientes, también podríamos decir que son profesionales, ¿correcto? Entonces, ahí están las cuatro categorías de ganancias. En algunas hablamos de las deducciones, en otras no, porque no tienen deducciones particulares, ¿sí? Vamos a borrar y vamos a resumir. Ustedes, como yo les digo, se tienen que acordar de lo más importante, es decir, volvemos al principio. La primera categoría tenía que ver con los alquileres, ¿sí? Recuerden. Después tenemos detalles, ¿ven? Este, todo, pero el ayuda a memoria, lo que ustedes tienen que relacionar automáticamente cuando hablamos de primera categoría es rentas de inmuebles, alquileres. Segunda categoría, la más complicada por ahí de entender, entiéndanlo como inversiones, ¿sí? Colocaciones de capital,
cuando hay gente que invierte en acciones, en títulos, en bonos, en el banco, y no trabaja, sino que vive de sus inversiones, es un decir, no trabaja, esa es la segunda categoría. La tercera categoría, obtenida por sociedades y empresas unipersonales, es decir, toda ganancia que se obtenga por montar un negocio es tercera categoría. ¿Estamos? Y la cuarta, estamos hablando de trabajo personal o prestación de servicios personales. Entonces, los más importantes son el trabajo en relación de dependencia y las profesiones liberales. Es decir, si uno quiere acordarse de todo, no se acuerda de nada. Entonces, vayan a lo fundamental, ¿sí? Así como hay que ir a lo fundamental en esto, hay que ir a lo fundamental en el tema que vamos a seguir viendo ahora en este video, que es las exenciones. Y acá lo vamos a ver directamente del apunte, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan que todo impuesto, ya lo vimos en IVA, tiene exenciones? Es decir, como su nombre lo indica, te exime de pagar. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de protección a algunas actividades, ¿sí? Como dice acá, una exención es una ventaja fiscal. Entonces, la ley le da una ventaja fiscal y beneficia a un determinado contribuyente y lo exonera o lo exime del pago total o parcial del tributo, ¿sí? En el caso de ganancias, tenemos como exenciones miles. Vamos a ver las más importantes, que yo las tengo acá marcadas, ¿sí? Y muchas son obvias. Entiéndanlo con sentido común, y esto no se lo estudien de memoria, sino que traten de razonarlo. Fíjense, primera, ganancias que obtenga el fisco, o sea, el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Y esto es sentido común. El Estado no se va a cobrar impuesto a sí mismo. Todo lo que tenga que ver con el Estado, evidentemente está eximido de impuesto, porque es el Estado el que impone pagar, no se va a imponer pagar a sí mismo. Por lo tanto, algún beneficio, ganancia que obtenga el Estado va a estar eximido. Bien, sigamos. Si me deja, ahí está. Vamos a poner lo más que se pueda. A ver. Esto está en el apunte que ustedes tienen, así que no estoy viendo nada raro. Para que vamos a agrandar, mostrar, eliminamos. Ahí está. Bien. Seguimos. Las ganancias, dice, acá vamos con el B, ganancias de entidades que están exentas de impuestos por leyes nacionales. Es decir, por ahí hay leyes que eximen a determinadas entidades de pagar impuestos y por lo tanto va a estar eximida también del impuesto a las ganancias. Esta no es tan importante. Vamos con la C. Remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones. ¿Por quién? Representantes extranjeros en el país, es decir, embajadores, cónsules, etcétera, etcétera. Si no le podés cobrar impuestos a un extranjero, ¿sí? Vamos rápido con esto porque, como les digo, la idea es que ustedes tengan el concepto y no que se lo estudien de memoria. Y no las vamos a ver todas porque no terminamos más. Utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza, ¿sí? La ganancia que obtenga la CLEMIC, la cooperativa de aguas, acá en Mina Clavero, no están gravadas por el impuesto a las ganancias. Fíjense, ganancias de instituciones religiosas, de cualquier culto, también están eximidas de este y de casi todos los impuestos. Bajemos y sigamos. Ahí, acá me dice, ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación, instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales, cultura física e intelectual. ¿Sí? Es decir, que las fundaciones, las asociaciones civiles, los clubes, las ONGs, todas esas que obtengan algún tipo de ganancia, no pagan impuesto, ¿correcto? Después ustedes analicen, si quieren pregunten algún detalle, pero vamos viendo el concepto general de las exenciones, ¿correcto? Ven que acá hay limitaciones, no es tan importante. ¿Qué más? Ganancias de entidades mutualistas. Las mutuales son como
una especie de cooperativa, ¿sí? Por lo tanto, también, al igual que las cooperativas, están eximidas. Estamos acá, ¿no? Acá vamos con la que sigue. Intereses originados, acá no tiene nada que ver con la caridad. Intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras, léase bancos, eso quiere decir más, palabras menos, o sea, cajas de ahorro y cuentas especiales de ahorro. Básicamente lo que me está diciendo en cierta forma que los intereses que obtenés por depósitos bancarios no estarían, no pagarían ganancias. Antes acá también incluían el plazo fijo. Ahora el plazo fijo, a partir de cierto monto, que cambia todos los años, ¿sí? Empieza a pagar también ganancias, ¿sí? Seguimos. A ver, ¿cuál fue el último? No, me repasé. Ahí está. Intereses originados. Acá está. Bien. La H. Vamos con el I, que me habla de intereses reconocidos en sede judicial como accesorio de créditos laborales. Todo esto que está dicho en hermosas palabras judiciales se refiere a, básicamente, indemnización por despido. Cuando a vos te echan de un trabajo, te tienen que indemnizar y suele ser mucho dinero. Bueno, eso no es considerado para el impuesto a las ganancias. Debería ser obvio, pero se reconoce a través de una exención. Vamos a la J, que me dice hasta la suma de 10.000 pesos, un monto muy chico que aún no se actualizó, pero que está así, hasta la suma de 10.000 pesos, las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor, por ejemplo, o amparados por la ley 11.723, que es la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Todo lo que corresponda a derechos de autor, dijimos que es segunda categoría, pero tiene un mínimo, es decir, hasta 10.000 no paga, que es nada, pero porque no se actualizó. A partir de 10.000 empiezan a pagar impuesto a las ganancias. ¿En qué categoría? Ya lo vimos, segunda. ¿Está? Bien. El K dice derogado. Seguimos. L. Sumas percibidas por exportadores de bienes o servicios correspondientes a, son los reembolsos o reintegros de exportación, ¿sí? Que se aplican en algunos casos como para favorecer exportaciones, ¿sí? No es tan importante tampoco. Ganancias, fíjense ganancias obtenidas por asociaciones deportivas y de cultura física. Ustedes me dirán, ¿los gimnasios no pagan ganancia? No, siempre que las mismas no persigan fines de lucro. ¿Qué estamos hablando acá? Básicamente clubes deportivos, ¿sí? Seguimos. Seguimos y acá tenemos otra exención que se habla de una cuestión muy financiera que vamos a ver el año que viene, si nos dejan. La diferencia, hay mundo todavía. La diferencia entre las primas y cuotas pagadas fue un chiste, ¿no? Va a haber mundo y nos vamos a ver algún día. Acá está refiriéndose a la compra y venta de lo que hablábamos antes en el otro video. ¿Se acuerdan los bonos? Que son inversiones que yo puedo comprar para invertir, para colocar mi dinero, que me obtener intereses y demás. Bueno, esos bonos se pueden comprar y vender y ganar dinero con eso. Bueno, esa diferencia acá me dice que esa diferencia entre lo que yo pago y lo que yo cobro cuando compro y vendo un bono, una cuestión financiera muy técnica, también está exenta. Bien. El valor locativo de la casa habitación cuando sea ocupada por sus propietarios. Recontra descolgado esto, pero me está diciendo, ¿se acuerdan que decíamos que cuando yo tengo dos casas, ¿sí? Porque tengo mucha plata, no es mi caso. Tengo dos casas, ¿sí? Una la uso y la otra la tengo vacía de fin de semana. Bueno, la ley me decía que acá tenía que estimar un alquiler presunto, que no lo estimo yo, sino el mercado, ¿sí? Y pagar ganancias sobre eso. Bueno, acá me está diciendo que, gracias, señor Estado, la casa donde yo vivo
¿sí? Se supone que si yo vivo adentro no está alquilada y por lo tanto no tengo una renta ni una ganancia. ¿Sí? Así entiéndanlo. ¿Está? Bueno, sigamos, que acá di de baja varias porque son muy técnicos y no tiene sentido. Algunos dicen derogado. Acá está otro que sigue. Esto es muy importante porque es utilizado por muchas empresas para hacer alguna especie de cosita rara. Donaciones. Después dice herencias. ¿Está? Y beneficios alcanzados por la ley de impuesto a los premios de determinados juegos y concursos deportivos. A ver, analicemos, porque acá hay tres cosas y las tres son diferentes. Las donaciones las puedo deducir de ganancias. O sea, si yo obtengo una donación de alguien que me regaló algo, esa donación no es considerada ganancia, ¿sí? Y a su vez, esto se los digo ahora, las empresas pueden deducir de su ganancia lo que donen a terceros. Las herencias, si se muere el tío y yo recibí plata en efectivo porque me la dejó a mí, tampoco es considerado ganancia. Y si yo se los resumo, fácil, si yo me saco el Kini 6, ¿sí? Y gano muchos pesos, tampoco pago ganancias. ¿No pago nada? ¿Sabes cuándo? Sí se paga. Hay un impuesto a los premios y sorteos, creo que se llama, donde a vos te llevan el 30% de lo que ganás, ¿sí? O sea que si vos ganas 1.000.000 de pesos en la lotería, cobras 700.000. No está nada mal viniendo de arriba, pero ¿qué te estoy diciendo acá? Que los beneficios alcanzados por los sorteos, por ganar un juego como el Kini 6, no está alcanzado por ganancia porque está alcanzado por otro impuesto, ¿correcto? Bien. Eso, nada más, por acá. Seguimos más abajo. Los que yo no se los marco, no hace falta ni que los lean porque se van a enmarañar más. Acá me habla también, así como los resultados por la compraventa de bonos, como vimos antes, una cuestión financiera, no están alcanzados, los resultados por la compraventa de acciones, que son inversiones también, que vamos a ver el año que viene, tampoco estaría. O sea, ustedes analicen algo, todo lo que tenga que ver con lo financiero no está alcanzado casi nunca por el impuesto a las ganancias, porque se supone que cuando uno invierte, esto también es muy técnico, cuando uno invierte, pone dinero en el banco, compra acciones, compra bonos, está favoreciendo el mercado de capitales, es decir, está poniendo dinero para obtener una renta, no gratis, pero para que otro que lo necesite, ¿sí?, pueda llegar a obtener un préstamo. Así funciona un banco. Un banco toma depósitos de la gente que ahorra y se lo presta a la gente que lo necesita. Todo esto lo vamos a ver el año que viene, pero hace falta explicarlo ahora. Si yo le meto impuesto al que deposita, estoy jodiendo, con perdón de la palabra, al que necesita crédito. Entonces es una forma de facilitar el crédito, ¿correcto? Entiéndanlo así por ahora. A ver si hay más exenciones importantes que yo tenga marcadas. No. Básicamente ese es el pantallazo que yo les quiero dar en relación a exenciones. Y en el apunte, al final de la parte de exenciones, ustedes tienen un cuadrito que es este, que está muy bueno y que sirve para casi todos los impuestos, donde me distingue qué diferencia hay entre algo que es no gravado, algo que es exento y algo que es no computable, ¿sí? Es decir, en impuesto a las ganancias, ninguno de estos tres paga, ¿bien? Pero ¿qué diferencia hay técnicamente entre algo no gravado, entre algo exento y entre algo no computable? ¿Correcto? Algo no gravado es algo que no está incluido en la ley directamente, ¿sí? Algo que no es objeto del impuesto a las ganancias. Directamente no existe para el impuesto, no es ganancia. Algo exento es lo que vimos recién, algo que sí se encuentra en el objeto, pero por expresa disposición legal se encuentran eximidos. Y eso está en el artículo 20, que es lo que acabamos de ver. Es decir, existe, está dentro del objeto, es considerado ganancia,
pero por alguna razón fiscal o no fiscal, de progresividad del impuesto, etcétera, de favorecer alguna actividad, como les expliqué lo de los bancos, o por no cobrarle impuesto a una institución que hace caridad, por ejemplo, se exime. En cambio, ganancias no computables, como lo dice aquí, son aquellos comprendidos en el objeto, o sea, están incluidos, pero por disposición legal no deben ser incluidos por sus beneficiarios en la determinación de la ganancia. Por ejemplo, yo les dije que las jubilaciones están dentro del impuesto, sí, ¿sí? Pero a partir de cierto monto. ¿Correcto? Entonces, mi papá que gana la mínima de 17.000 pesos, ¿estaría dentro del impuesto a las ganancias? Sí, porque la ley me habla de jubilaciones. ¿Está exento? No, porque no lo saca en el artículo 20 que vimos recién. Pero es no computable porque está por abajo del mínimo. ¿Se entendió? La diferencia entre los tres es una diferencia un poco técnica, un poco semántica, pero interesante para entender y diferenciarse de... a ver, cuando ustedes estudian tienen que saber los fundamentos de las cosas. Ah, sí, está exento, no paga. Bueno, ¿qué significa? ¿Y qué diferencia hay con no grabado? Ah, que no paga. ¿Y no computable? Ah, que no paga. No. Ustedes tienen que saber la diferencia entre estos tres, ¿sí? Porque es importante como conocimiento general. Algo no grabado, lo repito de vuelta, no está incluido en el impuesto a las ganancias. Algo exento sí lo está, ¿correcto? Pero la ley lo saca a propósito. Algo no computable sí lo está también, pero digamos así, no llega al mínimo. No se debe incluir, ¿correcto? Puede haber más ejemplos, pero nos vamos a embarullar porque todavía no nos faltan ver cosas. Bueno, hasta acá ya vimos la naturaleza del impuesto, las cuestiones generales, las 4 categorías y las exenciones. Nos quedan por ver deducciones personales y deducciones generales, que serían cuestiones que la ley a propósito nos permite restar de nuestras ganancias para pagar menos, más allá de los gastos que ya vimos anteriormente. ¿Está? Pero eso lo vamos a ver en otro video porque se va a hacer muy largo. Hasta luego.